El manual de la señorita irreverente, para sobrevivir en sociedad. Prólogo. Margaret Davenport temía más al murmullo de un salón que al silencio de una iglesia. Sabía sonreír con corrección, inclinar la cabeza con gracia y caminar con la elegancia que su madre había cultivado en ella desde niña. Pero, en el fondo, dudaba. Dudaba de su voz, de su ingenio, de su capacidad para brillar en un mundo donde una mirada mal interpretada podía arruinar un futuro. La temporada se acercaba y con ella el peso de un debut que parecía más una prueba de fuego que una celebración. Margaret lo sabía, estaba a punto de entrar en un escenario donde cada gesto sería observado, juzgado y comentado. Fue entonces cuando a sus manos llegó un pequeño cuaderno de tapas azules, el manual de la señorita irreverente para sobrevivir en sociedad. Será su tabla de salvación, o la cuerda que la hunda para siempre en las aguas turbulentas de la alta sociedad londinense. Bienvenidos a Maga la Maga Audiolibros. Los invito a escuchar esta intensa historia. Pónganse cómodos, porque la magia está por comenzar. Y no olvides suscribirte a mi canal. Capítulo 1. Regla 1. Nunca permitas que la sociedad decida quién eres. El espejo devolvía la imagen de una joven con los cabellos cuidadosamente recogidos, los hombros descubiertos por un vestido de satén color marfil y unos ojos tan brillantes como inquietos. Margaret Davenport inspiró hondo, intentando convencerse de que aquella noche no sería tan terrible. Su madre llevaba semanas repitiendo que su futuro dependía de este debut. Margaret, en cambio, lo sentía más como una sentencia que como una oportunidad. La casa entera vibraba con preparativos. Criados corrían de un lado a otro, la doncella ajustaba una vez más el corpiño del vestido y su madre daba órdenes con el tono de quien libraba una batalla campal. Recuerda, Margaret, le advirtió con severidad, sonríe, pero no demasiado, habla, pero no demasiado, baila, pero nunca con cualquiera. Margaret asintió con la obediencia que la ocasión exigía, aunque por dentro hervía de ironía. ¿Cómo podía alguien destacar si lo único permitido era ser una copia más del resto? En ese momento, la puerta del tocador se abrió sin anuncio. Era Beatrice Lennox, prima lejana y 3 años mayor que ella, conocida en la familia por su carácter rebelde y su lengua rápida. Llevaba una expresión de conspiración y un librito encuadernado en cuero escondido bajo el chal. «Ven», susurró, asegurándose de que la señora Davenport estuviera ocupada con los criados en el pasillo. «No tienes idea de lo que te espera ahí fuera». Pero con esto, depositó el librito en las manos de Margaret, «sobrevivirás». Margaret lo miró con extrañeza. La cubierta no llevaba título, apenas un borde dorado ya gastado. Al abrirlo, leyó en la primera página. Manual de la señorita irreverente para sobrevivir en sociedad. Por Aurora Pembroke. ¿Qué es esto?, preguntó en un hilo de voz. Un secreto a voces, respondió Beatrice, con una sonrisa ladeada. Circula de mano en mano entre quienes no soportamos que nos conviertan en muñecas de porcelana. Nunca lo menciones en público. Y nunca lo niegues si alguien te lo descubre. Margaret bajó la vista al libro y leyó la primera regla. Nunca permitas que la sociedad decida quién eres. Las lenguas son rápidas para destruir reputaciones y lentas para pedir disculpas. Si vives pendiente de sus juicios, jamás tendrás vida propia. Su corazón dio un vuelco. Era como si alguien hubiera puesto en palabras lo que llevaba tiempo pensando. ¿Y si me descubren?, murmuró. Beatrice arqueó una ceja. Entonces serás más interesante que cualquiera de esas señoritas idénticas que girarán en el salón esta noche. Créeme, no hay peor destino que pasar inadvertida. El carruaje ya esperaba en la entrada, y la voz de su madre la llamó con impaciencia. Margaret guardó el librito en la bolsa de raso que colgaba de su muñeca. Mientras descendía las escaleras, pensó en aquella primera regla. Una idea traviesa se instaló en su mente, y si se atrevía a ponerla a prueba esa misma noche. El corazón le latía con fuerza. Aún no lo sabía, pero aquel pequeño manual estaba a punto de alterar el rumbo de su debut, y mucho más. Capítulo 2. Regla 2. Un abanico bien movido puede salvarte más que un ejército de aliados. El carruaje avanzaba por las calles iluminadas de Londres, y Margaret, sentada entre su madre y su tía, apenas escuchaba la conversación. En su regazo,
la bolsita de raso ocultaba el librito que ardía como un secreto. Una y otra vez, volvía a la segunda regla: un abanico bien movido puede salvarte más que un ejército de aliados. Un abanico, pensó, casi riéndose. Aquel objeto frágil de marfil y encaje que colgaba de su muñeca jamás le había parecido un arma. El carruaje se detuvo frente a una casa señorial cuya fachada resplandecía con decenas de faroles. Los acordes de un vals escapaban desde el salón principal. Al descender, Margaret sintió que cada mirada se posaba sobre ella, la joven Davenport, la que debía causar buena impresión si quería asegurarse un futuro. El salón era un mar de seda, plumas y diamantes. Los abanicos se agitaban en manos expertas, como si cada gesto fuera un código secreto. Margaret apenas había practicado, y ahora el manual le exigía convertirlo en su escudo. La primera prueba llegó más rápido de lo esperado. Lady Honoria, conocida por su lengua afilada, se acercó con una sonrisa venenosa. ¡Qué encantador vestido, señorita Davenport! Casi idéntico al que lució la señorita Fairchild la temporada pasada. ¡Qué memoria tan pobre la de sus modistas! Las damas cercanas rieron con disimulo. Margaret sintió cómo se le encendían las mejillas. En ese instante, recordó la regla. Sujetó el abanico con firmeza, lo abrió con un chasquido delicado y lo agitó lentamente, como si la burla no la hubiera afectado en lo más mínimo. Oh, Lady Honoria, respondió con dulzura, es cierto, aunque imagino que la memoria de la temporada pasada debe ser más vívida para algunas que no tuvieron nada mejor que recordar. Hubo un silencio tenso, seguido de un murmullo divertido. Lady Honoria palideció antes de sonreír con rigidez. Margaret cerró el abanico con un movimiento firme y lo apoyó en la muñeca, como si siempre hubiera sabido manejarlo así. No se dio cuenta de que alguien la observaba desde la otra esquina del salón. Un caballero alto, de porte elegante, cuyos ojos parecían brillar de diversión. Mientras Margaret intentaba recuperar el aliento, él murmuró para sí mismo: interesante, muy interesante. Poco después, mientras la orquesta iniciaba un nuevo vals, aquel caballero cruzó la sala con paso decidido. Se inclinó con un respeto impecable ante Margaret y extendió la mano. Lord Henry Pembroke, se presentó. ¿Me concede este baile? El corazón de Margaret dio un salto. Era la primera vez que lo veía de cerca, y ya la sociedad murmuraba sobre él: demasiado orgulloso, demasiado independiente, demasiado peligroso para una debutante respetable. Consciente de todas las miradas, Margaret dudó un segundo. Entonces recordó la regla 1, nunca permitas que la sociedad decida quién eres. Sonrió, desplegó el abanico y lo movió apenas, con un gesto de desafío. Será un placer, milord. Cuando sus miradas se cruzaron, Margaret sintió un ligero estremecimiento, como si aquel desconocido ya supiera demasiado de ella. Y mientras la orquesta los envolvía con el vals, Margaret sintió que el juego apenas estaba comenzando. Capítulo 3. Regla 3. No aceptes todas las invitaciones, el misterio es más seductor que la presencia constante. El brazo de Lord Henry Pembroke era firme, seguro. Margaret lo tomó con un gesto que trató de hacer elegante, aunque por dentro se debatía entre el nerviosismo y la curiosidad. Sentía el peso de las miradas clavadas en ellos, y con cada paso hacia la pista de baile, el murmullo en el salón crecía como una corriente invisible. Debes saber, señorita Davenport, dijo él, con voz baja y un dejo de ironía, que acaba de cometer un atrevimiento. Margaret lo miró de reojo. Concederle un baile a un caballero educado es un atrevimiento. Concedérselo a mí lo es, respondió, y la media sonrisa que acompañó sus palabras logró intrigarla aún más. El vals los envolvió, y pronto Margaret se encontró siguiendo sus pasos con naturalidad, como si hubieran bailado juntos desde siempre. Él la guiaba con elegancia, sin dominarla, y esa leve libertad la sorprendió. Dicen muchas cosas de usted, milord, se atrevió a murmurar. La mayoría son falsas, replicó con calma. Y las demás, son demasiado terribles para repetirse. Lord Henry Pembroke inclinó la cabeza, acercando sus labios lo justo para que solo ella lo oyera. Las demás son las más divertidas. Margaret no pudo evitar reír, un sonido fresco que llamó la atención de más de un espectador. Desde la orilla del salón, Lady Honoria murmuró algo al oído de otra dama,
y el rumor se propagó en cuestión de segundos. «Lo ve», añadió él, con una chispa en los ojos. «Ya han inventado 3 historias distintas sobre nosotros, y apenas hemos dado 2 giros». «Entonces quizás debería dejar de bailar conmigo», contestó Margaret, fingiendo inocencia. «Y privarme de la única conversación interesante de la velada». «Jamás». Los giros los acercaban y los alejaban, y cada vez que sus miradas se encontraban, Margaret sentía un cosquilleo extraño en el estómago. Era distinto a todo lo que le habían enseñado sobre el deber de una debutante. Aquello no era obediencia ni cálculo, era juego, chispa, peligro. Cuando la música llegó a su clímax, Lord Henry Pembroke la sostuvo un segundo más de lo necesario antes de soltarla. Los aplausos llenaron el salón, y Margaret inclinó la cabeza con gracia, tratando de ignorar la avalancha de comentarios que ya se desataba a su alrededor. «Señorita Davenport», dijo él, ofreciéndole el brazo para retirarla de la pista, «sospecho que acaba de convertirse en la mujer más comentada de la noche». Margaret desplegó el abanico, ocultando media sonrisa tras el encaje. «Si es así, culparé al manual», murmuró para sí, demasiado bajo para que él pudiera escucharla. Pero Lord Henry Pembroke la miró con un brillo en los ojos que la hizo sospechar que había comprendido más de lo que aparentaba. Capítulo 4. Regla 4. Nunca confíes en la amiga perfecta. El carruaje de regreso a casa fue silencioso. Lady Davenport estaba demasiado ocupada reprimiendo un temblor de furia como para gastar palabras. Margaret, en cambio, sostenía el abanico entre sus manos y repetía en su mente cada palabra de Lord Henry Pembroke, como si el eco del vals aún resonara en sus oídos. «¿Acaso has perdido la razón?», estalló finalmente su madre. «Bailar con él, con Lord Henry Pembroke. ¿Sabes lo que dirán mañana los periódicos de sociedad? Que Margaret Davenport ha sido la primera en ceder a sus encantos peligrosos». «Madre, solo fue un baile», empezó Margaret. «Un baile es suficiente para arruinar tu reputación», replicó con dureza. «Y no creas que esa sonrisa que ocultas tras el abanico pasará desapercibida. Las damas más influyentes estaban observando. Has llamado la atención, sí, pero de la peor manera posible». Margaret apretó el librito oculto en su bolso. La regla 1 y la regla 2 la habían impulsado a dar pasos que jamás habría imaginado. Y aunque la censura de su madre era severa, no podía ignorar el vértigo de sentirse, por primera vez, vista. Al verlo reír entre los invitados, Margaret comprendió por qué la sociedad no podía decidir si odiarlo o rendirse a su encanto. La mañana siguiente trajo consigo la confirmación de los rumores. En el desayuno, los criados entraron con los periódicos y, apenas desplegó uno, Lady Davenport soltó un jadeo. La señorita Davenport, debutante de esta temporada, causó gran impresión al aceptar un vals con el enigmático Lord Henry Pembroke. Un atrevido movimiento estratégico o pura imprudencia. Leyó con voz temblorosa. Antes de que pudiera añadir más, la doncella anunció la visita de Miss Eleanor Whitford, una de las jóvenes más aclamadas de la temporada. Eleanor era belleza, gracia y cortesía en persona, nunca una palabra fuera de lugar, nunca un gesto inoportuno. Y, sin embargo, algo en sus sonrisas demasiado perfectas siempre había puesto nerviosa a Margaret. «Querida Margaret», exclamó Eleanor al entrar, impecable en un vestido celeste, «qué noche tan emocionante la de ayer. Tu baile con Lord Henry Pembroke ha sido el tema de todas las tertulias esta mañana». «¿De verdad?», preguntó Margaret con cautela. «Oh, sí. Todos comentan tu valentía», Eleanor sonrió con dulzura, y tras una pausa calculada, añadió, «y también tu imprudencia. Ya sabes cómo es la sociedad, se encandila con rapidez, pero olvida aún más rápido. Quizá deberías dejar que la atención recaiga en otra». Margaret se tensó. Recordó la regla 4 del manual: la dama que siempre sonríe y aplaude tus triunfos suele estar preparando la daga más afilada. Manténla cerca, pero nunca la pierdas de vista. «Te agradezco el consejo», respondió, devolviéndole una sonrisa idéntica a la suya. «Lo tendré presente, muy presente». Eleanor inclinó la cabeza como si hubiera ganado una pequeña victoria. Lady Davenport, en cambio, parecía encantada con la visita, convencida de que Eleanor era el ejemplo que Margaret debía imitar. Pero Margaret,
mientras la escuchaba hablar de bailes y de modas, sintió algo distinto. Supo, con la certeza más clara de la noche anterior, que Miss Whitford no era amiga, sino rival. Y que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 5. El arte de los rumores. La tarde caía con lentitud sobre Londres, y el salón de Lady Worthington se iluminaba con centenares de candelabros que daban la impresión de que el techo estaba cubierto de estrellas. Margaret había asistido ya a varios bailes en la semana, pero ninguno con tanto esplendor como aquel. Su vestido azul celeste, adornado con encajes plateados, resaltaba más de lo que ella habría deseado. Sentía las miradas clavadas en su espalda como agujas diminutas. Las damas reunidas en grupos parecían más interesadas en observar que en bailar. Margaret escuchó su nombre susurrado con una risa sofocada. Giró levemente la cabeza y vio a Clara Pembroke, hermana de Henry, la joven más comentada de la temporada, tapándose los labios con un abanico. A su lado, dos debutantes asentían con complicidad. ¿Habéis oído?, murmuraba Clara, con voz lo bastante alta para que todos alrededor escucharan. Dicen que la señorita Davenport aprendió a bailar en una escuela de provincias. Eso lo explica todo. Un calor incómodo subió por las mejillas de Margaret. No necesitaba mirar alrededor para saber que los comentarios corrían como pólvora. Antes de que el malestar pudiera hundirla, una voz firme y cálida se abrió paso entre el murmullo. Si las escuelas de provincias producen jóvenes tan encantadoras, tal vez deberíamos cerrar las academias de Londres. Margaret levantó la vista. Frente a ella estaba Lord Henry Pembroke, el mismísimo hermano mayor de Clara. Alto, con una expresión tranquila y un destello divertido en la mirada, le tendía la mano en señal de invitación. ¿Me concedería este baile, señorita Davenport?, preguntó con un gesto que desarmó incluso a quienes murmuraban. El corazón de Margaret dio un vuelco. No sabía qué sorprendía más, que alguien la defendiera en público o que ese alguien fuese el hermano de su enemiga más evidente. Con una reverencia ligera, aceptó. Cuando Henry extendió la mano hacia ella, Margaret sintió un leve estremecimiento al colocar la suya sobre la de él. No era solo la cortesía de un caballero, había un calor en ese contacto, un peso que la obligó a levantar la vista. Sus miradas se encontraron apenas un instante, pero fue suficiente para que la música pareciera comenzar un compás antes, como si el mundo entero se apresurara a ponerlos en movimiento. Mientras se deslizaban por la pista al compás de la música, Margaret sintió cómo las miradas se clavaban en ellos, esta vez teñidas de curiosidad y envidia. La voz de Henry se inclinó hacia ella, apenas un susurro. No deje que los rumores decidan quién es usted. Créame, nada divierte más a esta ciudad que inventar historias. Margaret lo miró a los ojos y descubrió algo que no esperaba, sinceridad. Y, por primera vez esa noche, no se sintió sola. Pero, en un rincón del salón, Clara observaba la escena con los labios apretados, como quien jura una guerra silenciosa. Margaret ha ganado un aliado inesperado, pero también se ha asegurado una enemiga dispuesta a hacerla tropezar a cualquier costo. Capítulo 6. Conversaciones bajo candelabros. El baile había terminado hacía poco más de una hora, pero el recuerdo de la mano de Lord Henry sobre la suya seguía cosquilleando en la piel de Margaret como una llama persistente. Al día siguiente, en la recepción organizada por Lady Harcourt, se encontró con él nuevamente, casi como si el destino hubiese trazado la coincidencia. Henry la saludó con una inclinación impecable. Señorita Davenport, dijo, y la forma en que pronunció su apellido parecía envolverlo de un nuevo significado. Milord, respondió ella, con una reverencia exacta, aunque no pudo evitar que una sonrisa se dibujara en sus labios. Ambos se encontraron a un lado del salón, junto a una mesa cubierta de dulces de limón y pasteles de crema. Margaret, con un aire de irreverencia calculada, tomó un pastelillo y lo mordió sin preocuparse demasiado por las miradas. Me temo que las damas más refinadas de esta sala pensarán que carezco de modales, susurró, limpiándose delicadamente con un pañuelo. Henry rió en voz baja. Se equivoca, señorita. Creo que la mitad de estas damas moriría por hacer lo mismo. La diferencia es que usted no teme hacerlo. Margaret lo miró con curiosidad. Me está llamando imprudente. Le estoy llamando valiente, respondió él con calma. Margaret bajó la vista, intentando sonreír con ironía,
pero descubrió que sus manos temblaban apenas sobre el pañuelo. Cuando alzó la mirada de nuevo, los ojos de Henry seguían fijos en ella, sin una pizca de burla. Fue un instante demasiado largo para considerarse casual, y sin embargo ninguno de los dos lo rompió. En la pista de baile, los invitados giraban entre risas y conversaciones. Su corazón latía con fuerza, aunque intentaba no mostrarlo. La ciudad parece disfrutar mucho de inventar historias, comentó ella, recordando la noche anterior. Henry inclinó la cabeza hacia ella, con un destello de ironía en sus ojos. Lo sé mejor que nadie. Créame, si los rumores fueran verdad, yo debería haber contraído matrimonio al menos 3 veces ya, y ninguna con la persona adecuada. La confesión, ligera en apariencia, hizo que Margaret lo mirara con más atención. Había en su voz un matiz de cansancio, como si detrás de aquella sonrisa segura hubiese un hombre que también luchaba contra las expectativas de la sociedad. Antes de que pudiera responder, Lady Harcourt se acercó con Clara Pembroke del brazo. Clara sonrió con un aire demasiado dulce. ¡Qué dicha encontrarles juntos!, exclamó, aunque en sus ojos brillaba algo distinto. Hermano, espero que no acapare a la señorita Davenport. Hay otros caballeros deseosos de conocerla. El comentario, disfrazado de cortesía, no era más que una daga envuelta en terciopelo. Margaret lo comprendió de inmediato. Henry, sin perder la compostura, se inclinó hacia su hermana y dijo con firmeza: Tranquila, Clara. La señorita Davenport es perfectamente capaz de decidir con quién desea conversar. La tensión se hizo palpable. Clara, con el abanico cerrado en la mano, ocultó su fastidio bajo una risa suave. Margaret, sin proponérselo, había quedado en medio de una batalla entre hermanos. El interés de Henry hacia Margaret comienza a ser evidente, pero también las primeras señales de una enemistad abierta con Clara, que no está dispuesta a perder terreno en su propio juego social. Capítulo 7. El filo del abanico. La velada en casa de los Pembroke reunía a buena parte de la sociedad londinense. Lady Violet había logrado que la orquesta de moda tocara aquella noche, y los salones resplandecían bajo la luz de decenas de candelabros. Margaret, acompañada por su madre, intentaba moverse con gracia entre los grupos de damas que cuchicheaban a su paso. Ya no era la muchacha invisible de semanas atrás, su nombre corría en murmullos, algunos divertidos, otros maliciosos. Al ver a Clara Pembroke acercarse, Margaret recordó de inmediato la regla 4 del manual: nunca confíes en la amiga perfecta. Señorita Davenport, la saludó Clara con una sonrisa amplia, impecable, mientras abría y cerraba lentamente su abanico. ¿Puedo confesarle algo? Su vestido es encantador, aunque quizás un poco atrevido para una debutante. Margaret, con la cabeza erguida, respondió sin perder la compostura. Me alegra que lo note, Lady Clara. Fue precisamente lo que quería, no pasar inadvertida. El abanico de Clara titubeó apenas, pero su sonrisa no se deshizo. Claro, querida. Aunque en Londres, quien destaca demasiado suele terminar, comentado. La frase fue recibida con risitas de las damas alrededor. Margaret sintió el calor subirle a las mejillas, pero recordó la regla 7, haz de los rumores tu escudo, no tu verdugo. Alzó la voz lo suficiente para que todos escucharan. Oh, entonces estoy en buena compañía. Después de todo, ¿qué sería de nuestra temporada sin un poco de conversación? Las risas se invirtieron de inmediato. Varias damas ocultaron sonrisas tras sus guantes, y Clara se quedó sin réplica durante unos segundos, con el abanico inmóvil en la mano. Fue entonces cuando apareció Henry. Se colocó junto a Margaret, ofreciéndole el brazo con naturalidad. Señorita Davenport, ¿me concede este vals?, preguntó, como si la tensión no existiera. Margaret aceptó con una reverencia ligera, y mientras se alejaban hacia la pista, escuchó las voces detrás suyo mezclarse en nuevos murmullos. Había logrado salir airosa, pero sabía que Clara no olvidaría tan fácilmente aquella derrota. Mientras giraban en la pista, Margaret fue consciente de cada detalle: la firmeza de la mano de Henry en su espalda, el roce de sus guantes sobre los suyos, el modo en que su mirada se detenía en ella más de lo que permitía la etiqueta. Un escalofrío le recorrió la piel cuando sus dedos se entrelazaron con los de él al girar, tan breve, tan imperceptible para los demás,
y sin embargo tan arrollador en su interior. En el centro del salón, mientras la música envolvía sus pasos, Henry inclinó la cabeza hacia ella. Admiro su ingenio, murmuró. No todas sabrían enfrentar a mi hermana con tanta gracia. Margaret sonrió, aunque en el fondo presentía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Margaret ha ganado el primer duelo de ingenio, pero Clara ha quedado herida en su orgullo. La tensión entre ambas promete escalar, y Margaret empieza a comprender que sobrevivir en sociedad será un reto aún mayor de lo que imaginaba. Capítulo 8. La emboscada de seda. La tarde siguiente, Margaret recibió una inesperada invitación para una merienda en los jardines de los Pembroke. El detalle llamaba la atención. Clara había escrito la nota de su propio puño y letra, con una caligrafía tan impecable como envenenada. ¿Aceptaremos?, preguntó su madre con cierta desconfianza. Margaret, recordando la regla 3 del manual, no aceptes todas las invitaciones, el misterio es más seductor que la presencia constante, dudó un instante. Pero al final sonrió con picardía. Precisamente por eso debo ir. El jardín estaba dispuesto con mesas cubiertas de encaje blanco y bandejas de frutas confitadas. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Margaret apenas había tomado asiento cuando Clara se levantó con teatralidad. Queridas amigas, anunció, he decidido compartir un pequeño entretenimiento. Cada una de nosotras contará un secreto gracioso de la última temporada, nada serio, por supuesto, solo algo para divertirnos. Las damas aplaudieron suavemente. Margaret comprendió de inmediato, aquello era una trampa. Bastaba con que ella revelara algo inconveniente, y la burla se extendería como fuego por toda la ciudad. Cuando llegó su turno, Margaret respiró hondo. La mirada expectante de Clara la desafiaba. Recordó entonces la regla 7, haz de los rumores tu escudo, no tu verdugo. Se levantó con calma, tomó una copa de limonada y dijo con voz clara. Mi secreto es que, aún no he aprendido a caminar con gracia sobre la hierba. Dio entonces un paso exagerado, fingiendo tropezar con el césped. Varias damas soltaron carcajadas, y Margaret fingió sonrojarse antes de añadir. Si alguien encuentra mis pasos torpes, ruego que me acompañe, así al menos caeremos juntos. El estallido de risas fue general, y lo que Clara había planeado como humillación se convirtió en un momento encantador. Varias jóvenes comenzaron a imitar la torpeza de Margaret, transformando el juego en un pasatiempo divertido. Clara, con el abanico apretado en la mano, sonrió rígidamente, obligada a aplaudir junto a las demás. Cuando la merienda concluyó, Henry apareció para escoltar a Margaret hasta su carruaje. No sé cómo lo hace, dijo, con una mezcla de risa y admiración. Donde otros ven un tropiezo, usted encuentra una danza. Margaret bajó la mirada con una sonrisa triunfante. Digamos que tengo un manual secreto. Henry arqueó una ceja, intrigado, pero ella no explicó más. Al ofrecerle la mano para ayudarla a subir, sus dedos volvieron a encontrarse. Esta vez, Henry no la soltó de inmediato, la sostuvo apenas un segundo más de lo correcto, con una presión tan ligera como innegable. Margaret sintió un calor súbito en las mejillas y supo que aquel gesto, invisible para el resto, quedaría grabado en su memoria mucho más que las palabras intercambiadas en todo el día. Clara ha fallado en su intento de ridiculizar a Margaret, y ahora la sociedad empieza a mirarla con más simpatía que nunca. Pero al mismo tiempo, Henry comienza a notar que detrás de su ingenio hay un misterio que desea descubrir. Capítulo 9. Entre los rosales. El aire nocturno estaba impregnado con el perfume dulce de los rosales. Margaret había salido en busca de un respiro, lejos de las conversaciones sofocantes y del murmullo constante de los salones. La brisa movía apenas los faroles de hierro, proyectando destellos dorados sobre la grava del sendero. Entonces lo escuchó. Señorita Davenport. El sonido de su nombre en los labios de Henry tenía un peso distinto en la penumbra, como si no fuera una mera cortesía, sino un secreto compartido. Margaret se volvió despacio, encontrándolo a pocos pasos, el porte impecable suavizado por una expresión que rara vez mostraba en público. Milord, respondió ella con calma, aunque su corazón golpeaba en su pecho como si quisiera delatarla. Él avanzó hasta quedar tan cerca que Margaret pudo percibir el calor de su presencia, el roce de su manga casi rozando la suya.
Permítame una confesión, dijo en voz baja. Desde que llegó a Londres, todos parecen hablar de usted, pero ninguno ha logrado verla realmente. Margaret arqueó una ceja, intentando cubrir con ironía la oleada de nervios que la recorrió. ¿Y usted cree haberlo conseguido? Henry sostuvo su mirada con una intensidad que le robó el aliento. No lo sé aún. Pero me gustaría intentarlo. El silencio que siguió fue tan espeso como el perfume de las flores. Margaret bajó la vista hacia un rosal cercano, donde los pétalos blancos brillaban bajo la luna. Recordó la regla 6 del manual: el mejor partido no siempre es el más rico ni el más celebrado. Busca al hombre que se atreva a desafiar contigo las reglas del juego. Con un gesto tembloroso, arrancó una rosa y la sostuvo entre ambos. Las rosas son hermosas, pero llenas de espinas, murmuró. Está seguro de querer descubrir lo que hay detrás. Henry no apartó los ojos de ella cuando extendió la mano para tomar la flor. Sus dedos rozaron los de Margaret, apenas un instante, y aquel contacto fue como un incendio silencioso que se propagó desde su piel hasta lo más profundo de su pecho. Ella contuvo el aire, sorprendida por lo mucho que podía transmitir un roce tan leve. Henry, en cambio, lo prolongó intencionadamente, sus dedos se deslizaron sobre los suyos, despacio, como si exploraran un terreno prohibido. He enfrentado peligros mayores, susurró él, apenas audible. Y ninguno tan tentador. Margaret levantó la mirada, atrapada en los ojos de Henry. La distancia entre ellos era mínima, tan frágil que bastaba un movimiento para que sus labios se encontraran. El deseo contenido, disfrazado de cortesía, se hizo insoportable. Henry inclinó levemente la cabeza, y por un instante Margaret creyó que la besaría allí, bajo la luna. Sintió el calor de su aliento, el roce apenas perceptible de su boca tan cerca de la suya. Pero entonces, desde el interior del salón, la música estalló en un nuevo compás de vals y unas risas quebraron el hechizo. Henry se detuvo a medio camino, respirando hondo como quien se contiene al borde de un abismo. Retrocedió apenas un paso, aunque su voz aún ardía cuando habló. Un día, señorita Davenport, no dejaré que nada nos interrumpa. Margaret no pudo responder, todavía temblando. Solo inclinó la cabeza con la dignidad que le quedaba, mientras la rosa blanca permanecía atrapada entre sus dedos como una promesa silenciosa. Capítulo 10. La regla del arte de desaparecer. El salón estaba abarrotado de invitados. El murmullo de conversaciones, el tintinear de copas y las risas contenidas creaban un ambiente donde cada gesto podía convertirse en rumor al día siguiente. Margaret había aprendido ya que en sociedad no bastaba con estar presente, había que saber cuándo desaparecer, y cuándo volver con un efecto inolvidable. Al abrir el manual, la página nueva brillaba con picardía. Regla número 7, la desaparición oportuna es un arma. Retírate antes de aburrir y reaparece justo cuando más se te extraña. La sociedad, como el teatro, siempre necesita su acto de misterio. Margaret no pudo evitar reír por lo bajo. Era perfecta para esa noche. Ya había soportado suficientes cuchicheos de Georgiana y su séquito, retirarse por un momento podría ser tanto un respiro como una declaración de independencia. Así que, tras un giro elegante en la pista de baile, Margaret inclinó la cabeza con excusa de buscar aire fresco y se escabulló discretamente hacia los corredores iluminados por candelabros. Caminó por los pasillos, disfrutando del silencio y del alivio que le daba alejarse del escrutinio constante. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara pasos firmes detrás de ella. Señorita Davenport, la voz grave de Lord Pembroke la alcanzó con facilidad. Creí que los bailes eran su campo de batalla. Se retira ya de la contienda. Margaret giró, sorprendida, y notó cómo la penumbra del corredor jugaba con los rasgos de él, volviéndolos aún más irresistibles. El manual indica, respondió con una sonrisa traviesa, que a veces es mejor desaparecer en el momento oportuno. Pembroke arqueó una ceja. Un manual. Debo preocuparme de que cada uno de sus movimientos esté calculado. No, milord. Más bien debería preocuparse de cuánto me divierto improvisando. Él dio un paso más cerca, reduciendo la distancia entre ambos. El silencio se tensó como una cuerda invisible, y Margaret sintió que el pulso se le aceleraba. Confieso que su desaparición fue notoria, murmuró él. El salón perdió brillo cuando usted salió.
Margaret rió, nerviosa, bajando la mirada. Era imposible que esas palabras no tuvieran doble filo. Cuando alzó los ojos otra vez, lo encontró demasiado cerca, lo bastante como para sentir el calor de su respiración. Entonces, ¿cree que debería reaparecer con gracia?, preguntó ella, citando la regla del manual. La respuesta de Pembroke fue lenta, cargada de intención. Creo que ya lo ha hecho. Un silencio cargado cayó entre los dos. Margaret, en un impulso que apenas comprendía, inclinó un poco el rostro. No fue un beso completo, pero sí un roce fugaz de cercanía, la clase de gesto que, de haber alguien más en el pasillo, habría sido escandaloso. Al apartarse, Margaret recuperó la compostura y añadió con picardía: el manual también dice que no hay nada más peligroso que quedarse demasiado tiempo en un mismo lugar. Entonces temo que lo he olvidado por completo, replicó él con una sonrisa apenas contenida. Los pasos de algún criado resonaron a lo lejos, obligándolos a recobrar la distancia. Margaret volvió al salón, con el corazón desbocado y la sensación de que aquella regla no solo había funcionado, sino que los había llevado a un terreno del que ya no había retorno. Margaret comprendió que el manual le había dado más que un consejo para brillar en sociedad. Le había dado la excusa perfecta para arriesgarse a un encuentro que empezaba a cambiarlo todo. Capítulo 11. Las sombras de la reputación. Regla del manual de la señorita irreverente para sobrevivir en sociedad. Haz de los rumores tu escudo, no tu verdugo. Si hablan de ti, que sea porque diste motivos divertidos o ingeniosos, no porque guardaste silencio. Margaret aún podía sentir el calor del roce de la mano de Lord Pembroke en la suya, aunque ya habían pasado 2 días desde aquella furtiva conversación en el salón lateral. Cada vez que recordaba el brillo de sus ojos inclinados hacia ella, un escalofrío delicioso recorría su espalda. Pero el recuerdo también era peligroso, y no tardó en descubrirlo. Su madre, Lady Davenport, la llamó aquella mañana al pequeño salón donde acostumbraba a tomar el té. Su padre estaba allí también, con gesto grave. Margaret supo, antes de que alguien hablara, que algo andaba mal. Hija, dijo su madre en tono firme, he escuchado ciertos comentarios desagradables en el último té de la señora Fairfax. Mencionan tu cercanía con Lord Pembroke. El corazón de Margaret dio un vuelco. Cercanía. Repitió, intentando sonar ofendida. Ya sabes cómo es la sociedad, intervino su padre, con una severidad contenida. Una mirada demasiado prolongada, una conversación en un rincón. Bastan para que tu reputación quede marcada. Margaret bajó la vista. Dentro de sí bullía la indignación. Habían sido apenas unos minutos, una charla trivial. Pero en la lengua venenosa de la alta sociedad, aquello bastaba para tejer 1000 historias. Y, como si el destino quisiera confirmarlo, esa misma tarde Georgiana Mantrou se acercó a ella en el jardín del conde Asifard, donde habían sido invitadas. Con esa sonrisa suya tan dulce como el arsénico, se inclinó hacia Margaret. «Qué admirable confianza tienes, querida», susurró. Conversar en un salón apartado con un caballero de su fama. No todas se atreverían. Margaret apretó los puños. La regla del manual le resonaba en la mente: haz de los rumores tu escudo, no tu verdugo. Sonrió, fingiendo indiferencia. Al menos converso con hombres que saben mantener una charla interesante, Lady Georgiana. No todos pueden presumir de lo mismo. El golpe fue sutil, pero bastó para que Georgiana frunciera apenas los labios antes de recomponerse. Sin embargo, Margaret sabía que aquello no había terminado. De regreso en el carruaje familiar, su madre volvió al ataque. Margaret, debe ser cuidadosa. El conde Pembroke es un hombre con reputación complicada. No quiero verte convertida en tema de susurros maliciosos. Margaret contuvo el suspiro. Por dentro, su corazón la traicionaba, anhelaba volver a verlo, escuchar su voz, sentir otra vez aquel roce eléctrico. Pero alrededor, las paredes invisibles de la sociedad se cerraban sobre ella. El manual de Aurora parecía reírse desde el cajón donde lo guardaba en secreto. Sí, podía usar los rumores como escudo, pero qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para hacerlo. Y, sobre todo, soportaría no verlo hasta que la próxima ocasión se presentara. Capítulo 12. Una propuesta indeseada.
Regla del manual de la señorita irreverente. Cuando un caballero demasiado perfecto aparece de pronto, sospecha, puede que su brillo sea solo el reflejo de las ambiciones de otros. El salón de los Davenport estaba iluminado con la sobriedad propia de una noche de compromisos familiares. Margaret permanecía sentada junto a su madre, intentando aparentar calma mientras escuchaba a su padre hablar con voz grave y decidida. «Es suficiente», anunció Mr. Davenport, dejando su copa sobre la mesa con un golpe seco. «La temporada avanza y aún no has recibido ninguna oferta seria. Esto no puede continuar así». Margaret bajó la vista, sintiendo el peso de esas palabras. «Padre, no es que no lo intente», murmuró. «No se trata de intentos, hija. Se trata de resultados». Hizo una pausa antes de añadir. «Esta noche tendrás la oportunidad de conocer a un caballero que representa exactamente lo que una señorita de tu posición debe esperar». El corazón de Margaret dio un vuelco. «¿Quién es?» «Lord Whitmore», respondió él, con una sonrisa satisfecha. «Descendencia impecable, fortuna asegurada, y, lo más importante, la intención clara de formar una familia respetable». Margaret sintió que el aire le faltaba. El nombre lo conocía de oídas, un viudo serio, correcto, sin mancha alguna en su reputación. La firmeza en el tono de su padre no dejaba dudas, aquello no era una invitación, sino una orden. El encuentro se dio en el siguiente baile, en la residencia de los Montrose. La sala estaba colmada de luces, sedas y música. Margaret, vestida con un tono lavanda que resaltaba su piel clara, se encontró de pronto frente a Lord Whitmore. Era alto, de facciones regulares y porte impecable. Su traje estaba perfectamente entallado y sus palabras fluían con una cortesía ensayada. «Señorita Davenport», dijo inclinándose con gracia. «He tenido el honor de escuchar mucho acerca de usted». «Espero que no todo lo que ha oído sea aburrido», replicó Margaret, invocando con rapidez una de las reglas del manual. Él sonrió apenas, con educación, pero sin chispa en la mirada. Margaret se sintió como una figurilla más en un escaparate. El padre de Margaret, observando desde lejos, no disimulaba su satisfacción. «¿Me concedería este baile?», preguntó Lord Whitmore, extendiendo la mano. Ella dudó apenas un instante antes de asentir. El violín comenzó a sonar y la pareja giró en el centro del salón. A los ojos de todos, formaban una estampa perfecta, él, impecable, ella, elegante y dócil. Pero en el interior de Margaret la incomodidad crecía. «¿Disfruta de los bailes, señorita Davenport?», preguntó él. «Algunos», respondió con neutralidad. «Yo también. Creo que son el escenario ideal para conocer a quien, con el tiempo, podría convertirse en una esposa». Margaret apretó los labios, ocultando su desconcierto tras una sonrisa educada. «¿Qué visión práctica tiene usted, milord?». Lord Whitmore asintió, sin captar la ironía en su voz. Al final del baile, Margaret buscó escapar al jardín para tomar aire fresco. No obstante, apenas se apartó, su padre se acercó con paso decidido. «Has estado magnífica», dijo con entusiasmo contenido. «Justo como lo imaginaba». «Padre», comenzó Margaret, temblando. «Él no es lo que yo». «Basta», la interrumpió con dureza. «No hablo de sentimientos, Margaret, hablo de seguridad, de futuro. Lord Whitmore vendrá a visitarnos. Te aconsejo que muestres gratitud y buen juicio». Las palabras cayeron sobre ella como una sentencia. En ese instante comprendió el peligro real que se cernía sobre su vida, no era solo un baile, no era solo un caballero educado, era la amenaza de un matrimonio impuesto, una jaula de oro que cerraría todas las puertas de su libertad. Se llevó una mano al pecho, recordando otra de las frases del manual que había leído en secreto: «Defiende tu corazón, aunque todos insistan en vendértelo al mejor postor». Mientras el eco de la música aún flotaba en el aire, Margaret supo que estaba frente a una batalla distinta, una que pondría a prueba no solo su ingenio, sino también su valor. Por primera vez, comprendió que el amor no solo debía ganarse, también había que defenderlo. Capítulo 13. La inquietud del corazón. Regla del manual de la señorita irreverente.
Nada enciende más la imaginación de un caballero que pensar que está a punto de perder lo que nunca admitió desear con tanta fuerza. El salón de los Montrose servía de conversaciones, risas y el murmullo de las copas de cristal. Lord Henry Pembroke, desde su posición cerca de la orquesta, no lograba apartar los ojos de la pista de baile. Allí, Margaret giraba en brazos de Lord Whitmore, su vestido lavanda ondeando con cada movimiento. El contraste le resultaba insoportable. Whitmore, con su porte perfecto y expresión inmutable, parecía más un retrato colgado en una galería que un hombre de carne y hueso. Y, sin embargo, allí estaba, mostrándose ante todos como el pretendiente ideal. Henry apretó el vaso que sostenía hasta casi romperlo. ¿Qué sucede, Pembroke?, preguntó uno de sus conocidos, notando su gesto. Lord Whitmore parece decidido a cortejar a la señorita Davenport. Todos lo comentan. Eso es evidente, respondió Henry con sequedad. Un buen partido. Su padre debe de estar encantado. Henry desvió la mirada hacia Mr. Davenport, que observaba la escena con aire satisfecho. Sintió una punzada de rabia. ¿Acaso no veía lo mal que Margaret disimulaba su incomodidad? Cuando la música cesó, Henry no lo soportó más. Se abrió paso entre la multitud y esperó el momento exacto en que Margaret se separó de Whitmore. Señorita Davenport, dijo, inclinándose con una reverencia que escondía su urgencia. ¿Me permitiría este baile? Los ojos de Margaret se iluminaron apenas, como si un respiro hubiera atravesado su pecho. Dudó lo suficiente para no levantar sospechas, y luego asintió. Mientras la tomaba de la mano y la conducía al centro, Henry notó el roce de sus dedos, breve, eléctrico, imposible de ignorar. La música comenzó y, al fin, la tuvo cerca. No parece usted disfrutar demasiado de la compañía de Lord Whitmore, dijo en un susurro, apenas audible. Margaret alzó la vista, sorprendida por su tono, y replicó con una sonrisa irónica. ¿Acaso lo ha notado, milord? Más de lo que imagina. Sus miradas se encontraron y, por un instante, el salón desapareció. Era un atrevimiento, lo sabían, pero no podían contenerlo. Margaret sintió que el corazón le latía con fuerza, y Henry comprendió que el peligro no era solo perderla, sino seguir fingiendo que no la deseaba. Al final de la danza, Margaret fue reclamada por su madre, y Henry se quedó a un lado, observándola marchar. La figura de Lord Whitmore apareció enseguida, como una sombra constante, y Henry sintió que la sangre le ardía. Recordó, casi con furia, aquella frase del manual que ella tanto citaba: nada irrita tanto a un hombre como ver que otro lo sustituye con facilidad. No pienso permitirlo, murmuró entre dientes. Esa noche, Henry supo que había dejado de ser un mero observador. Había llegado el momento de luchar, aunque significara desafiar a la propia familia de Margaret, y a la sociedad entera. Capítulo 14. La visita formal. Regla del manual de la señorita irreverente. Si no puedes rechazar una conversación, aprende a dirigirla. Un comentario inesperado puede transformar la seriedad en desconcierto, y el desconcierto es tu mejor escudo. La mañana amaneció con un aire solemne en la residencia de los Davenport. Los criados se movían con inusual diligencia, los floreros se llenaban con ramos frescos y la vajilla de porcelana aparecía cuidadosamente dispuesta en la mesa de té. Margaret lo notó de inmediato: su padre había ordenado preparar la casa para una ocasión especial. Hoy recibiremos a Lord Whitmore, anunció Mr. Davenport con la satisfacción de un hombre que cree haber ganado una batalla. Y quiero que, por una vez, dejes de mostrarte caprichosa, Margaret. Ella abrió la boca para replicar, pero su madre la detuvo con una mirada suplicante. Margaret se limitó a respirar hondo. El manual había dicho algo al respecto: nunca muestres todas tus cartas frente a quien cree tener el control. La ironía suave es más eficaz que la rebeldía abierta. Lord Whitmore llegó puntual, vestido con un traje oscuro y el porte impecable de quien se sabía bien recibido. Saludó a Mr. Davenport con firmeza y a Mrs. Davenport con cortesía, antes de posar sus ojos sobre Margaret. Señorita Davenport, dijo inclinándose con precisión matemática. Confieso que me siento honrado de estar en su casa. Margaret hizo una reverencia ligera. El honor es nuestro, milord.
Se sentaron a la mesa de té. Lord Whitmore inició una larga conversación sobre la buena administración de sus tierras y la importancia del orden en la vida conyugal. Margaret asentía con gestos educados, aunque por dentro contaba los segundos hasta poder huir. Una esposa, continuó él con seriedad, debe ser la columna invisible de un hogar bien organizado. Margaret ladeó la cabeza y, recordando la regla del manual, preguntó con inocencia calculada. ¿Y en qué columna descansaría usted, milord? Whitmore parpadeó, desconcertado por primera vez. Mr. Davenport fingió no oír, aunque su ceño se frunció apenas. Mrs. Davenport se llevó la taza a los labios para ocultar una sonrisa. Cuando finalmente se levantaron de la mesa, Whitmore pidió permiso para pasear por el jardín con Margaret. El padre asintió con entusiasmo. El paseo resultó tan solemne como la conversación anterior. Whitmore hablaba de estabilidad, de tradición, de deber. Margaret escuchaba, pero en su mente resonaban otras palabras, las de Henry, que le habían hecho sentir el vértigo de lo prohibido, de lo auténtico. Al volver al salón, Whitmore se despidió con la promesa de regresar pronto. El padre de Margaret no cabía en sí de orgullo. Todo ha salido de maravilla, dijo con firmeza. Ahora entiende lo que significa el buen juicio. Margaret sonrió débilmente, mientras en su interior la angustia crecía. El eco del manual parecía gritarle una advertencia: el verdadero peligro no es el rechazo, es acostumbrarse a la comodidad de una jaula dorada. Esa noche, encerrada en su habitación, Margaret abrió el pequeño cuaderno donde copiaba las reglas que más le marcaban. Con tinta firme escribió una nueva reflexión. Lord Whitmore es un caballero correcto, pero mi corazón late solo cuando pienso en otro. El deber puede dictarme un camino, pero el deseo me empuja hacia otro distinto. Y temo que pronto los dos habrán de enfrentarse. Capítulo 15. Rumores y advertencias. Regla del manual de la señorita irreverente. Cuando los rumores corran, no intentes silenciarlos, aliméntalos con la dosis exacta de ambigüedad. Nada confunde más que una sonrisa que no confirma ni desmiente. El salón de Lady Georgiana Mantrou servía aquella noche de chismes y especulaciones. El té y el vino corrían con tanta abundancia como las lenguas. Margaret, sentada junto a su madre, soportaba las miradas que de tanto en tanto se dirigían hacia ella, como si fuera el tema central de conversación. Dicen que Lord Whitmore estuvo de visita en casa de los Davenport, comentó Lady Georgiana con un aire inocente que en realidad destilaba veneno. Y que la señorita Margaret lo recibió con extraordinaria cortesía. Un murmullo de aprobación recorrió el círculo de damas. «Qué afortunada es», intervino Clara Pembroke, con una sonrisa calculada. «Lord Whitmore es la clase de hombre que toda joven sensata desearía por esposo». Margaret sostuvo la taza con firmeza y respondió con una calma que solo el manual le había enseñado a fingir. «Me halaga tanto interés, aunque me temo que lo único extraordinario fue el té de mi madre. Estoy segura de que Lord Whitmore lo disfrutó más que mi conversación». Las damas rieron, confundidas entre si Margaret hablaba en serio o con ironía. Lady Georgiana frunció los labios, no era tan fácil atraparla. Mientras tanto, en otro extremo del salón, Henry escuchaba las mismas murmuraciones. Dos caballeros, copa en mano, discutían con tono seguro. «Está prácticamente decidido. Whitmore tiene la bendición del señor Davenport, y la señorita parece dócil al respecto». «Una unión impecable», añadió el otro. «Por fin alguien sensato en esa familia». Henry apretó los puños. Se acercó a la ventana, buscando aire. No podía soportar la imagen de Margaret en brazos de Whitmore, reducida a la obediencia por un matrimonio impuesto. Fue entonces cuando sintió una mano sobre su hombro. Era un viejo amigo, Lord Asbury. «Ten cuidado, Henry», advirtió en voz baja. «Si tienes algún interés en la señorita Davenport, más vale que lo resuelvas pronto. Whitmore no es un hombre que deje escapar lo que considera suyo». Henry se volvió hacia él con gesto tenso. «Suyo. Ella no es una propiedad. La sociedad la verá así, si no haces nada», replicó Asbury con seriedad. Esa noche, Henry regresó a su casa con el corazón en vilo. El eco de las risas, los rumores y las advertencias lo perseguía. En su escritorio, tomó la pluma,
Pero no escribió. En cambio, cerró los ojos y recordó el roce de los dedos de Margaret, la chispa de su mirada. No puedo quedarme callado, susurró. Porque comprendió al fin que el verdadero peligro no era Whitmore, sino su propio silencio. Capítulo 16. Un encuentro clandestino. Regla del manual de la señorita irreverente. Si la sociedad vigila cada uno de tus pasos, da uno en falso, pero que parezca accidente. Los mejores secretos nacen bajo la apariencia de una casualidad. El baile en casa de los Lennox estaba en su apogeo. Las lámparas brillaban con intensidad, los violines se mezclaban con las risas y el aire estaba cargado de perfume y expectación. Margaret había intentado esquivar, con elegante astucia, la insistencia de Lord Whitmore por reclamar sus danzas, pero la mirada vigilante de su padre la mantenía bajo presión. En medio del bullicio, distinguió a Henry. Conversaba con un grupo de caballeros, impecable en su porte, aunque sus ojos parecían buscarla con la misma urgencia con que ella lo buscaba a él. A pocos pasos de allí, Clara Pembroke lo observaba en silencio. Había notado esa mirada demasiado fija, ese interés que no solía mostrar hacia ninguna otra dama. Con un gesto leve de desaprobación, se volvió hacia una amiga y comentó con ironía. Mi hermano parece encontrar fascinante lo que el resto apenas nota. Más tarde, aprovechando un momento de confusión en el salón, Henry siguió a Margaret hasta el corredor que conducía al invernadero. Ella había escapado unos instantes con la excusa de tomar aire. Señorita Davenport, susurró, apareciendo de pronto. Ella se sobresaltó, pero al ver quién era, el rubor se apoderó de sus mejillas. Lord Pembroke, susurró. ¿Acaso me persigue? Solo si huye de mí. Dentro del invernadero, bajo el resplandor tenue de las lámparas, Margaret sintió cómo el corazón se le aceleraba. Henry dio un paso más cerca, y el roce de sus manos fue inevitable, breve, furtivo, pero cargado de electricidad. No debería hablar con usted de este modo, murmuró Margaret. Ni yo con usted, admitió Henry. Y, sin embargo, aquí estamos. Se miraron en silencio, atrapados en un instante que la sociedad jamás les permitiría. Fue Henry quien, con un atrevimiento contenido, rozó apenas su mejilla con el dorso de su mano. Margaret cerró los ojos, sabiendo que aquel gesto quedaría grabado para siempre en su memoria. Cuando Margaret regresó al salón, encontró a Clara observándola desde la distancia. Su abanico ocultaba la mitad de su rostro, pero no la dureza de su mirada. No era complicidad lo que transmitía, sino advertencia. Margaret, recordando la regla del manual, agitó el abanico con una sonrisa ambigua, como si nada hubiera sucedido. Pero en su interior supo que Clara había visto más de lo que debía. Y esa mirada prometía convertirse en un nuevo obstáculo. Capítulo 18. El frente enemigo. Regla del manual de la señorita irreverente. Si dos damas unen fuerzas contra ti, no intentes separarlas, haz que su alianza parezca un espectáculo tan ridículo que nadie pueda tomarlo en serio. El salón de Lady Montrose estaba colmado de invitados aquella noche. Las lámparas de araña brillaban sobre los espejos dorados y los murmullos recorrían los corredores como corrientes de aire invisible. Margaret, vestida en azul profundo, intentaba mantener la compostura mientras su madre la guiaba entre saludos. No tardó en notar las miradas. Un par de abanicos se alzaban aquí, un par de sonrisas discretas allá. El rumor había llegado antes que ella. En un rincón, como dos estrategas en el campo de batalla, Clara Pembroke y Lady Georgiana conversaban con un grupo de damas jóvenes. La primera, con el porte impecable de la respetabilidad, la segunda, con la malicia chispeante de quien disfruta del escándalo. Es una pena, decía Georgiana con voz melosa. Una joven con tanta promesa, y tan poco juicio. Mi hermano siempre ha sido objeto de atenciones, añadió Clara, con un suspiro calculado. Pero confieso que me preocupa ver cómo ciertas señoritas buscan atraerlo con métodos, poco apropiados. Un murmullo recorrió al grupo. Georgiana sonrió como una gata satisfecha. Henry, al otro lado del salón, lo notó todo. Observó a Clara, su propia hermana, hablando en voz baja pero lo bastante clara para que media sala la oyera. El enfado lo recorrió como un relámpago. Esto debe terminar, murmuró. Margaret, mientras tanto, se mantenía erguida,
consciente de que las miradas se posaban sobre ella. Recordó la regla del manual que había copiado la noche anterior: no intentes apagar un fuego con palabras, baila alrededor de las llamas hasta que el público ría en lugar de juzgar. Cuando un caballero se le acercó para pedirle el próximo baile, Margaret aceptó con una sonrisa radiante. En el centro del salón, giró con gracia y soltura, dejando que su risa cristalina flotara sobre la música. Era como si no existiera rumor capaz de afectarla. Las damas observaron, indecisas. ¿Era culpable, o simplemente encantadora? Georgiana chasqueó la lengua con fastidio. Clara, en cambio, apretó el abanico con más fuerza. La indiferencia confiada de Margaret era, en sí misma, una afrenta. Henry no apartaba los ojos de ella. Su corazón se debatía entre la furia por la traición de Clara y la admiración por la fuerza de Margaret. Y en ese momento comprendió que debía actuar, no bastaría con defenderla en privado. Llegaba la hora de desafiar abiertamente a Whitmore, a su padre, y, si era necesario, hasta a su propia hermana. Esa noche, al salir del baile, Margaret escribió en su diario: La sociedad me observa como un espectáculo. Si es así, me aseguraré de darles el espectáculo de su vida. Capítulo 19. Cercos que se cierran. Regla del manual de la señorita irreverente. Cuando todos los caminos parezcan cerrarse, recuerda, una dama puede perder una batalla, pero jamás la sonrisa. A veces, la apariencia de calma es el mejor golpe de guerra. Los días siguientes fueron una tormenta para Margaret. En casa, su padre se mostraba inflexible. Lord Whitmore ha demostrado ser constante y honorable, repetía. No hay razón para prolongar más la decisión. Pronto anunciaré el compromiso. Su madre callaba, atrapada entre el deseo de protegerla y el temor de contradecir a su esposo. En los salones, la presión era aún mayor. Clara y Lady Georgiana se habían convertido en una dupla inseparable, sembrando dudas con cada sonrisa hipócrita. Es lamentable, decía Georgiana con falsa compasión. La pobre señorita Davenport parece empeñada en atraer miradas indebidas. Mi hermano merece algo mejor que un escándalo, añadía Clara, con un aire de dolorosa sinceridad. La sociedad murmuraba, asentía, alimentaba el rumor. Whitmore, por su parte, ya no ocultaba su seguridad. Se dirigía a Margaret en público como si la elección estuviera hecha. Pronto tendrá usted un hogar tranquilo, señorita, le dijo en una tertulia. Un lugar donde ninguna de estas frivolidades sociales la perturbe. Margaret sintió la jaula cerrarse un poco más. Forzó una sonrisa y, recordando el manual, respondió con ironía. No hay nada tan perturbador como la tranquilidad, milord. El comentario arrancó algunas risas nerviosas, pero no detuvo la marcha implacable del rumor. Henry lo veía todo con creciente desesperación. Cada baile que Whitmore reclamaba, cada palabra venenosa de Clara, cada gesto satisfecho de Mr. Davenport era un recordatorio brutal. Margaret se le escapaba. Una noche, de pie frente al espejo, se dijo a sí mismo en voz baja. Si no actúo ahora, la perderé. Margaret, sola en su habitación, escribió con trazo firme en su cuaderno. Los cercos se cierran. Pero un asedio no es una derrota. El manual dice que la sonrisa puede ser un arma, y pienso sonreír hasta que encuentren insoportable su propia certeza. Cerró el cuaderno, con lágrimas ardiendo en sus ojos. Sabía que el tiempo se agotaba. Y, sin embargo, su corazón se negaba a rendirse. Capítulo 20. El desafío. Regla del manual de la señorita irreverente. Cuando un caballero decida ponerse de tu lado, no lo detengas, deja que el escándalo estalle. Un poco de caos puede ser el mejor aliado del amor. El baile de los Ravenswood era uno de los más esperados de la temporada. Margaret sabía que sería observado cada movimiento suyo. Lord Whitmore había dejado entrever que pediría oficialmente su mano en público. La sola idea la hacía temblar. Vestida en un blanco perla con bordados plateados, caminaba entre los invitados con la sonrisa aprendida del manual, esa que no confirmaba ni desmentía nada. Pero dentro de sí sentía el peso de una sentencia. Whitmore no tardó en acercarse. Señorita Davenport, dijo con tono solemne. Esta noche deseo reclamar más de un baile. Antes de que Margaret pudiera responder,
otra voz irrumpió. Eso no será posible. Henry se había interpuesto con decisión, mirando a Whitmore con un desafío apenas contenido. La sala entera se tensó, era la primera vez que alguien se atrevía a interrumpir un gesto tan claro de Whitmore. Margaret abrió los ojos con sorpresa, y en su interior algo ardió con fuerza. Lord Pembroke, murmuró. Henry se inclinó ante ella, con un gesto impecable pero una mirada encendida. Me concedería el siguiente baile, señorita Davenport. El silencio en la sala era absoluto. Whitmore apretó los labios, pero retrocedió un paso, no podía arriesgar un escándalo en ese instante, no frente a todos. El violín comenzó a sonar, y Henry llevó a Margaret al centro del salón. Al girar entre la multitud, sus manos se rozaban apenas, pero la intensidad de ese contacto valía más que 1000 palabras. No podía permitirlo, susurró él, acercándose lo suficiente para que solo ella oyera. No podía ver cómo te encerraban en una vida que no mereces. Margaret sintió un nudo en la garganta. Henry, si sigues así, nos destruirán a ambos. Entonces que lo intenten. Al borde del salón, Clara observaba con el abanico cerrado entre las manos, el ceño fruncido. A su lado, Lady Georgiana sonrió con malicia. Ah, querida, creo que esta historia acaba de ponerse mucho más interesante, murmuró. Cuando terminó la danza, Henry no soltó la mano de Margaret. La condujo hasta el borde del salón, ignorando las miradas, y con voz firme le dijo. Haré lo que sea necesario. No dejaré que Whitmore ni tu padre decidan por ti. Margaret lo miró con el corazón en llamas. Por primera vez, no era ella quien desafiaba con sonrisas y reglas, era Henry quien levantaba la espada del escándalo por amor. Y la sociedad entera acababa de ser testigo. Capítulo 21. La tormenta estalla. Regla del manual de la señorita irreverente. Cuando el escándalo te rodee, no intentes huir. Deja que crezca. A veces, el ruido es el disfraz perfecto para ocultar lo que de verdad importa. El baile en casa de los Reivanswood había terminado, pero la verdadera función apenas comenzaba. Al día siguiente, los salones de Londres servían con un solo tema, el atrevimiento de Lord Pembroke. Interrumpir a Whitmore, decían unos. Bailar con la señorita Davenport bajo todas esas miradas. Murmuraban otros. Las damas no hablaban de otra cosa, y los caballeros debatían entre la audacia y la insensatez de Henry. En el centro de todo, Margaret era ya un nombre en cada abanico y cada tertulia. Clara y Lady Georgiana jugaban su papel con perfección. Me duele ver a mi hermano envuelto en un rumor tan impropio, suspiraba Clara, fingiendo pesar. Y pobre Margaret, añadía Georgiana, con sonrisa venenosa. Arrastrada a un escándalo que podría destruir su futuro. Las palabras viajaban más rápido que cualquier carruaje. En la residencia de los Davenport, el padre de Margaret estalló. Es el colmo. Tronó golpeando la mesa con el puño. ¿Crees que tu conducta pasa inadvertida? Londres entero cuchichea tu nombre junto al de ese imprudente. Margaret se mantuvo erguida, aunque el temblor en sus manos la delataba. Padre, no he hecho nada indebido. No me tomes por tonto. La interrumpió. Whitmore es un caballero honorable, dispuesto a darte su apellido y asegurar tu porvenir. He decidido, en la próxima semana se anunciará tu compromiso. El aire pareció escapársele de los pulmones. Esa misma tarde, Henry recibió una visita inesperada, Lord Whitmore en persona. Te has entrometido demasiado, Pembroke, dijo con voz gélida. La señorita Davenport será mi esposa. La sociedad lo aprueba, su padre lo exige, y tú solo eres un libertino incapaz de comprometerse. Henry lo enfrentó con la mirada dura. No hables de ella como si fuera una posesión. Margaret no es un premio a repartir entre caballeros. Entonces pregúntale qué prefiere, un hogar respetable conmigo o una vida de incertidumbre contigo. Whitmore se inclinó apenas, con una sonrisa helada. Y veremos si tiene el valor de elegirte. Margaret, sola en su habitación esa noche, escribió en su cuaderno. Todos los cercos se han cerrado. Mi padre, Whitmore, Clara, Georgiana, todos juegan contra mí. Y sin embargo, por primera vez no me siento sola. Porque sé que Henry desafió el mundo entero por un solo baile.
Cerró el cuaderno con manos temblorosas. La batalla había comenzado, y la sociedad exigía un desenlace. Capítulo 22. La decisión del corazón. Regla del manual de la señorita irreverente. El mayor riesgo no es el escándalo, ni la ruina, es quedarse inmóvil y permitir que otros escriban tu historia. El jardín trasero de la residencia Davenport dormía en silencio bajo la luz de la luna. Margaret se había escabullido con el pretexto de necesitar aire fresco, aunque en realidad su corazón esperaba un milagro. El milagro llegó en forma de una sombra que emergió entre los setos. Margaret. El aliento se le cortó. Henry. Su voz fue un susurro urgente. No deberías estar aquí. Él dio un paso más cerca, hasta quedar a escasos centímetros. No podía quedarme quieto. No después de lo que escuché esta tarde. Tu padre. Whitmore, están preparando tu jaula. Margaret bajó la vista, luchando contra las lágrimas. No sé cómo detenerlos. Henry tomó sus manos con firmeza, el roce cálido que ella tanto había temido y anhelado. Confía en mí. Déjame luchar por ti. Ella lo miró a los ojos, con el alma en vilo. ¿Y si pierdes? ¿Y si ambos lo perdemos todo? Entonces lo habremos perdido juntos, respondió él sin titubear. Prefiero el escándalo, la ruina o el exilio, antes que ver cómo te obligan a vivir una vida sin amor. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Margaret. La distancia entre ellos desapareció en un instante, un beso breve, desesperado, nació en la penumbra del jardín. Prohibido, robado, y, sin embargo, más verdadero que todas las promesas que Whitmore pudiera ofrecerle. Cuando se separaron, Margaret apoyó la frente en el pecho de Henry. Si elijo confiar en ti, no habrá vuelta atrás. Lo sé. Él acarició su cabello. Pero también sé que si no lo haces, te perderé. Y no estoy dispuesto a dejar que eso ocurra. De regreso a su habitación, Margaret abrió el cuaderno donde guardaba las reglas del manual. Con manos temblorosas escribió. Esta noche, mi corazón eligió. Aurora tenía razón, el mayor riesgo no es el escándalo, sino no arriesgar nada. Y por primera vez, supo que estaba lista para luchar. Capítulo 23. La primera resistencia. Regla del manual de la señorita irreverente. Cuando la obediencia sea inevitable, aprende a disfrazar tu desafío bajo el velo de la cortesía. A veces, una sonrisa educada es la daga más afilada. La cena en casa de los Davenport se desarrollaba en un silencio incómodo, interrumpido solo por el tintinear de la vajilla. Margaret permanecía sentada junto a su madre, mientras su padre observaba con gesto severo. Finalmente, rompió el silencio. Mañana recibirás a Lord Whitmore en la biblioteca. Será el momento oportuno para discutir los términos de vuestro compromiso. Margaret sintió el golpe como una sentencia. El recuerdo de Henry en el jardín, de su voz firme y de su beso, ardió en su memoria. Ya no podía limitarse a obedecer. Padre, dijo con voz serena, ¿acaso no sería más prudente esperar? La temporada aún no ha concluido. Lord Davenport alzó la vista, sorprendido por la calma con la que lo desafiaba. Esperar. Repitió con incredulidad. ¿Para qué? Whitmore es el partido perfecto. Margaret sostuvo su mirada sin pestañear. La perfección, padre, a veces es solo apariencia. Y un matrimonio no debería decidirse con tanta prisa. Su madre dejó escapar un leve jadeo, temerosa de que el comentario encendiera la furia de su esposo. Pero para sorpresa de todos, Lord Davenport no estalló, se limitó a entrecerrar los ojos. Hablas como si tuvieras otra opción. Margaret sonrió apenas, como quien guarda un secreto. Quizá la tenga. Más tarde, en el salón de Lady Montrose, Clara y Georgiana intercambiaban confidencias. La he visto, dijo Clara, con tono grave. Margaret se comporta como si tuviera unas bajo la manga. Mi hermano no es ajeno a esto. Georgiana arqueó una ceja, divertida. Entonces el juego se vuelve más interesante. Si Margaret desafía a su propio padre, no necesitaré hacer mucho, la sociedad misma se encargará de devorarla. No lo permitiré, replicó Clara, helada. No mientras se trate de mi hermano. Las dos mujeres se miraron,
sellando una alianza peligrosa. Margaret, de regreso en su habitación, abrió su cuaderno. Escribió con trazo firme. Hoy descubrí que mi voz puede ser más fuerte que la de mi padre, si la uso con la sonrisa correcta. El manual tenía razón, la cortesía es un arma. Y pienso usarla hasta el final. Mientras apagaba la vela, supo que había dado el primer paso. No era una rebelión abierta, pero sí la primera grieta en los muros que querían encerrarla. Capítulo 24. El juego en la biblioteca. Regla del manual de la señorita irreverente. Cuando no puedas elegir tu adversario, conviértelo en un entretenimiento. Un caballero demasiado seguro de sí mismo nunca imagina que la dama es quien mueve las piezas. La biblioteca de los Davenport olía a cuero viejo y a humo de chimenea. Margaret entró con paso sereno, consciente de que cada gesto podía ser observado y comentado después. Su padre se había retirado a propósito, dejándola a solas con Lord Whitmore, como si la soledad pudiera sellar un destino. Whitmore se puso de pie al verla. Su porte era impecable, su sonrisa calculada. Señorita Davenport, dijo inclinándose. Es un honor tener este momento privado con usted. Margaret respondió con una inclinación de cabeza perfecta. Milord. Se sentaron frente a frente. Entre ambos, una mesa cargada de libros parecía más bien un tablero de ajedrez. Su padre y yo coincidimos, comenzó Whitmore, en que nuestra unión sería la más ventajosa. Estoy convencido de que sabré brindarle estabilidad y seguridad. Margaret sonrió con dulzura. Qué amable es usted al preocuparse por mi estabilidad. Pero dígame, ¿se refiere a la seguridad de un hogar, o a la de una jaula? Whitmore parpadeó, sorprendido por la agudeza de su réplica. Una esposa necesita guía, señorita. La sociedad es despiadada con las que creen que pueden actuar solas. Oh, lo sé bien, respondió Margaret, con tono suave. La sociedad siempre necesita a alguien de quien hablar. Quizá por eso me he vuelto tan entretenida últimamente. El comentario lo descolocó. Whitmore carraspeó, buscando recuperar el control. No deseo que se vea envuelta en escándalos, Margaret. ¿Puedo protegerla de eso? Ella lo miró fijamente, dejando que un silencio prolongado lo incomodara antes de responder. ¿Y quién me protegerá de usted, milord? El golpe fue suave como terciopelo, pero lo atravesó como acero. Cuando la conversación concluyó, Whitmore salió de la biblioteca con el gesto tenso. Margaret permaneció unos segundos más, de pie junto a los ventanales, dejando que el aire frío le despejara la mente. Había jugado la partida sin perder la sonrisa. Sabía que no había ganado todavía, pero al menos había logrado lo más importante, hacer tambalear la seguridad de Whitmore. Y en un mundo de apariencias, una grieta podía ser el inicio del derrumbe. Capítulo 25. La última jugada de las enemigas. Regla del manual de la señorita irreverente. Si te llaman imprudente, sonríe. Si te llaman atrevida, inclínate. Y si intentan arruinarte, recuerda, la reputación es solo un disfraz, lo que importa es quién se atreve a quitártelo de las manos. El salón de Lady Montrose brillaba como un escenario preparado para la intriga. Margaret había acudido junto a sus padres, sin imaginar que esa noche sería blanco de la trampa más peligrosa de la temporada. En un rincón, Clara y Georgiana se inclinaban hacia un pequeño grupo de damas y caballeros, sus abanicos ocultando sonrisas envenenadas. Es una lástima, susurró Georgiana con fingida compasión. La pobre señorita Davenport parece demasiado ingenua para entender lo que significa ser objeto de la atención de un libertino. Libertino y, lo que es peor, inconsistente, añadió Clara, con el tono helado de la autoridad fraterna. Mi hermano no tiene intención seria. Si Margaret sigue coqueteando con él, pronto no habrá caballero respetable que la considere digna de un compromiso. El rumor se expandió como pólvora. De boca en boca, la historia se torció. Margaret había cedido a las atenciones de Henry, comprometiendo su virtud, sin garantía alguna de matrimonio. Margaret lo sintió al instante, las miradas demasiado largas, los murmullos tras abanicos, las sonrisas que se borraban cuando pasaba. El aire se hizo denso, insoportable. Buscó a Henry con desesperación. Lo encontró al otro lado del salón, con el ceño fruncido al notar la atmósfera hostil.
Sus miradas se cruzaron, y sin palabras, él entendió. En un movimiento que rompió el guián de la velada, Henry avanzó hasta ella. El silencio cayó como una cortina. Señorita Davenport, dijo en voz clara, audible para todos, sería un honor acompañarla esta noche. Le tendió el brazo con la formalidad de un caballero. Ella lo aceptó, aunque el temblor en sus dedos revelaba la tormenta interior. Mientras caminaban juntos por el salón, los murmullos se elevaron como un oleaje. Henry se inclinó hacia ella y susurró. No más juegos en la sombra, Margaret. Es hora de terminar con esto. Clara observaba con el rostro endurecido, incapaz de ocultar su enfado. Georgiana, en cambio, sonrió con malicia, convencida de que la jugada los había arrinconado. Pero Henry tenía otro plan. Y esa misma noche, decidió que la única manera de salvar el honor de Margaret sería enfrentarse directamente al hombre más difícil de todos, su padre. Capítulo 26. El enfrentamiento con el padre. Regla del manual de la señorita irreverente. Cuando un hombre tenga el valor de hablar por ti, asegúrate de que sus palabras te honren, y de que su silencio nunca vuelva a ser tu cárcel. La mañana era gris, cargada de un aire denso que parecía presagiar tormenta. En la residencia Davenport, el señor de la casa se encontraba en su despacho, revisando correspondencia, cuando un criado anunció la visita inesperada de Lord Henry Pembroke. Hazlo pasar, ordenó con voz grave, aunque su ceño ya presagiaba disgusto. Henry entró con paso firme. Su porte era irreprochable, pero en sus ojos brillaba una determinación que no admitía réplica. Lord Davenport, saludó con una inclinación breve. Vengo a hablar de su hija. El silencio se cargó de tensión. Ah, ya imagino, respondió el padre, entrecerrando los ojos. ¿Vienes a excusarte por el escándalo de anoche? No, señor, replicó Henry, con voz clara. Vengo a pedir formalmente la mano de Margaret Davenport. El golpe cayó como un trueno. Lord Davenport se incorporó de su sillón, la indignación tensando sus facciones. ¿Tienes idea de lo que dices? Mi hija está destinada a Whitmore. Él es el candidato adecuado, el que ofrece seguridad y reputación. Tú, en cambio, su voz se volvió cortante, eres un Pembroke. Un libertino que nunca ha tomado en serio las responsabilidades de su rango. Henry sostuvo la mirada sin parpadear. Tiene razón en algo, fui un hombre de vida descuidada. Pero ese tiempo terminó. No hay rumor, ni hermana, ni enemigo capaz de negar lo que siento por Margaret. Estoy aquí para demostrar que no es un capricho, estoy dispuesto a casarme con ella y enfrentar cualquier consecuencia. ¿Y crees que basta con decirlo? Gruñó Davenport. Lo creo, porque estoy dispuesto a probarlo con acciones. En ese instante, Margaret, que había escuchado parte de la conversación desde la galería, dio un paso dentro del despacho. Padre, dijo con voz firme, temblando pero erguida. No necesito a Whitmore. No quiero un matrimonio impuesto. Henry es el único hombre con quien deseo compartir mi vida. El padre la miró con asombro, casi como si nunca hubiera visto a su hija hablar con tal claridad. Margaret. Ella sostuvo su mirada, recordando cada regla del manual, cada palabra escrita por Aurora, cada instante que había compartido con Henry. Puede negarse, puede gritar, incluso puede intentar imponerme su voluntad. Pero no puede obligar a mi corazón a callar. El despacho quedó en un silencio pesado. Lord Davenport apretó los labios, dividido entre la autoridad y la evidencia de que su hija, por primera vez, se mantenía firme. Henry se volvió hacia él con solemnidad. No vengo a robarla, señor. Vengo a honrarla. Y le aseguro que, si me da su consentimiento, la sociedad entera verá que Margaret Davenport no ha sido deshonrada, sino enaltecida. Lord Davenport no respondió de inmediato. Pero el temblor en su mano al apoyar la copa sobre el escritorio revelaba que la batalla no estaba ganada, aunque tampoco perdida. Margaret, esa noche, escribió en su cuaderno. Hoy descubrí que el amor no solo se defiende en silencio. A veces, se grita frente al mundo entero. Capítulo 27. La confesión. Regla del manual de la señorita irreverente. El amor no se susurra. Se declara como un incendio, quien no esté dispuesto a arder,
no merece escuchar las llamas. La casa estaba en silencio, la tensión de la tarde aún suspendida en cada rincón. Margaret se había refugiado en el invernadero, su lugar favorito desde niña, donde los cristales empañados y el perfume de las flores la envolvían como un secreto. El crujido de una puerta interrumpió sus pensamientos. Era Henry. No podía marcharme sin verte, dijo, su voz cargada de gravedad y ternura. Margaret se volvió hacia él, el corazón latiendo con furia. Henry, mi padre, todo está perdido. No cambiará de parecer. Él dio un paso hacia ella, y luego otro, hasta quedar a su lado. Tal vez. Pero quiero que sepas algo, Margaret, aunque el mundo entero se interponga, no pienso renunciar a ti. No puedo. Ella lo miró con los ojos húmedos, luchando por contener las lágrimas. ¿Por qué? Preguntó con un hilo de voz. ¿Por qué arriesgarlo todo, tu nombre, tu familia, tu vida, por mí? Henry tomó su rostro entre sus manos, acariciando sus mejillas como si fueran lo más frágil y precioso del mundo. ¿Por qué sin ti, todo eso no significa nada? Porque en tus ojos encontré lo que nunca hallé en bailes, ni en honores, ni en placeres pasajeros, un hogar. Margaret sintió que las fuerzas la abandonaban, y en ese abandono halló una certeza luminosa. Yo también, susurró. Te busqué sin saberlo. Cada regla del manual parecía un juego hasta que llegaste tú. Ahora entiendo, sobrevivir a la sociedad no basta si no hay alguien con quien reírse de ella al final del día. Él sonrió, con lágrimas contenidas. Margaret, te amo. Las palabras llenaron el invernadero como un eco sagrado. Ella lo miró, con los labios temblorosos, y finalmente lo dijo, como si al pronunciarlo sellara su destino. Y yo a ti, Henry. Con todo lo que soy. Sus labios se encontraron en un beso profundo, desesperado, pero también dulce, como si en ese instante el tiempo hubiera cedido. Un beso robado a la rigidez de su mundo, un beso que desafiaba a padres, rumores y enemigos. Cuando se separaron, Margaret apoyó su frente contra la de él, con la respiración entrecortada. Pase lo que pase, no me sueltes. Henry la estrechó entre sus brazos. Nunca, mi amor. Nunca. Más tarde, en su cuaderno, Margaret escribió con la tinta aún húmeda por las lágrimas. El manual me enseñó a sobrevivir. Henry me enseñó a vivir. Capítulo 28. El último obstáculo. Regla del manual de la señorita irreverente. Cuando el enemigo haga su último movimiento, no te asustes, el rugido más fuerte suele venir del animal más herido. La ciudad amaneció agitada. Los rumores sobre Henry y Margaret crecían sin control, alimentados por las lenguas de Clara y Georgiana. Pero lo peor aún estaba por llegar. Lord Whitmore, herido en su orgullo, había tomado una decisión peligrosa, no permitiría que Margaret escapara de sus manos sin antes arrastrarla a la ruina. La confrontación ocurrió en la propia residencia de los Davenport. Henry había acudido una vez más, decidido a no ceder terreno, cuando la voz de Whitmore resonó en el vestíbulo. Exijo una explicación. Tronó, irrumpiendo con furia contenida. He sido tratado como un necio. ¿Acaso se juega con mi nombre, con mi posición? Lord Davenport se levantó de inmediato, sorprendido por la intromisión. Whitmore, modérese. No me moderaré, replicó, girándose hacia Margaret. Usted, señorita, me ha dado motivos para creer que sería mi esposa. Toda la sociedad lo espera. Y ahora, prefiere al libertino Pembroke. El silencio fue brutal. Margaret temblaba, pero Henry dio un paso adelante. Basta, Whitmore. Si tiene un reclamo, que sea conmigo. Lo será, replicó con veneno. Porque si mañana no anuncia públicamente este compromiso, todos sabrán que la virtud de Margaret Davenport ya está comprometida. Las palabras cayeron como una daga. Margaret palideció. Su reputación pendía de un hilo, y él lo sabía. Se atreve a amenazarla. Exclamó Henry, furioso. Whitmore lo enfrentó con una sonrisa amarga. No es una amenaza. Es un hecho. ¿Qué dama podrá alzar la cabeza si la sociedad cree que ha sido juguete de un Pembroke sin intención de casarse?
Lord Davenport apretó los puños, dividido entre el honor y la rabia. Margaret, recordando las palabras del manual, dio un paso adelante. Su voz, aunque temblorosa, se alzó con firmeza. Milord, el error ha sido suyo, creer que podía reclamar un corazón que nunca le perteneció. No hay rumor ni amenaza que cambie la verdad. Y la verdad es que nunca seré su esposa. Las damas presentes, pues algunas tías y primas se habían reunido en la sala, contuvieron el aliento. Nadie esperaba que Margaret hablara con tanta claridad. Henry la miró con orgullo encendido. Lo ha escuchado de sus propios labios, Whitmore. Ahora, retírese. Whitmore, derrotado y rabioso, lanzó una última mirada de odio antes de salir con paso duro, dejando tras de sí un silencio de pólvora. Lord Davenport se dejó caer en su sillón, con el rostro sombrío. Por primera vez, parecía comprender que el juego había llegado demasiado lejos. Margaret, de pie junto a Henry, sentía que había atravesado el punto de no retorno. La batalla no había terminado, pero había sobrevivido al golpe más cruel. Capítulo 29. El compromiso. Regla del manual de la señorita irreverente. La sociedad siempre creerá tener la última palabra. Haz que tu última palabra sea un sí tan firme, que ningún rumor pueda volver a borrarlo. El silencio que siguió a la salida de Whitmore pesaba en el aire como un juicio no pronunciado. Lord Davenport permanecía en su sillón, con el rostro endurecido, pero también cansado. Margaret, de pie junto a Henry, sentía que cada segundo era una eternidad. Finalmente, su padre habló. He dedicado mi vida a proteger esta familia, dijo con voz grave. Pensé que asegurar tu futuro con Whitmore era lo correcto. Pero he visto algo hoy, hizo una pausa, como si las palabras le costaran. He visto que prefieres enfrentar la ruina antes que un matrimonio sin amor. Margaret contuvo el aliento. Padre. Lord Davenport se levantó despacio y miró a Henry con severidad. Si vas a tomar a mi hija, Pembroke, más vale que cumplas tu palabra. Henry sostuvo la mirada, erguido, con la determinación de un hombre que no dudaba. La cumpliré, señor. Ante usted y ante el mundo. El padre asintió, resignado, como quien finalmente acepta una batalla perdida. Entonces, que así sea. La noticia corrió como pólvora, en lugar del compromiso con Whitmore, se anunciaba la unión entre Margaret Davenport y Lord Henry Pembroke. La sociedad, sorprendida, osciló entre la indignación y la fascinación. Un escándalo romántico, decían unos. Una imprudencia que acabó en triunfo, murmuraban otros. Clara, en silencio, no ocultó su disgusto. Georgiana, por su parte, sonrió con veneno, aunque en su interior ardía la derrota de no haber podido quebrar a Margaret. La tarde siguiente, Henry llevó a Margaret a pasear por los jardines de su residencia. El sol caía sobre los rosales, y por primera vez, ella respiraba sin sentir el peso de cadenas invisibles. ¿Aún tienes miedo?, preguntó él en voz baja. Ella sonrió, tomando su mano con firmeza. Claro que tengo miedo, pero contigo, todo miedo se vuelve pequeño. Él la atrajo hacia sí, y entre los aromas de las flores, la besó con la calma de quien ya no es condenada. Un beso pleno, libre, sin necesidad de secretos. Esa noche, Margaret escribió en su cuaderno, como colofón al manual que tanto la había guiado. Sobrevivir fue apenas el comienzo. Elegir el amor, pese a todo, es la verdadera victoria. Y cerró el libro, sabiendo que, desde ese instante, la historia ya no la escribía la sociedad. La escribían ellos dos. Capítulo 29. El compromiso. Regla del manual de la señorita irreverente. La sociedad siempre creerá tener la última palabra. Haz que tu última palabra sea un sí tan firme, que ningún rumor pueda volver a borrarlo. El silencio que siguió a la salida de Whitmore pesaba en el aire como un juicio no pronunciado. Lord Davenport permanecía en su sillón, con el rostro endurecido, pero también cansado. Margaret, de pie junto a Henry, sentía que cada segundo era una eternidad. Finalmente, su padre habló. He dedicado mi vida a proteger esta familia, dijo con voz grave. Pensé que asegurar tu futuro con Whitmore era lo correcto. Pero he visto algo hoy, hizo una pausa,
como si las palabras le costaran. He visto que prefieres enfrentar la ruina antes que un matrimonio sin amor. Margaret contuvo el aliento. Padre. Lord Davenport se levantó despacio y miró a Henry con severidad. Si vas a tomar a mi hija, Pembroke, más vale que cumplas tu palabra. Henry sostuvo la mirada, erguido, con la determinación de un hombre que no dudaba. La cumpliré, señor. Ante usted y ante el mundo. El padre asintió, resignado, como quien finalmente acepta una batalla perdida. Entonces, que así sea. La noticia corrió como pólvora, en lugar del compromiso con Whitmore, se anunciaba la unión entre Margaret Davenport y Lord Henry Pembroke. La sociedad, sorprendida, osciló entre la indignación y la fascinación. Un escándalo romántico, decían unos. Una imprudencia que acabó en triunfo, murmuraban otros. Clara, en silencio, no ocultó su disgusto. Georgiana, por su parte, sonrió con veneno, aunque en su interior ardía la derrota de no haber podido quebrar a Margaret. La tarde siguiente, Henry llevó a Margaret a pasear por los jardines de su residencia. El sol caía sobre los rosales, y por primera vez, ella respiraba sin sentir el peso de cadenas invisibles. ¿Aún tienes miedo?, preguntó él en voz baja. Ella sonrió, tomando su mano con firmeza. Claro que tengo miedo, pero contigo, todo miedo se vuelve pequeño. Él la atrajo hacia sí, y entre los aromas de las flores, la besó con la calma de quien ya no es condenada. Un beso pleno, libre, sin necesidad de secretos. Esa noche, Margaret escribió en su cuaderno, como colofón al manual que tanto la había guiado. Sobrevivir fue apenas el comienzo. Elegir el amor, pese a todo, es la verdadera victoria. Y cerró el libro, sabiendo que, desde ese instante, la historia ya no la escribía la sociedad. La escribían ellos dos. Gracias por acompañarme en esta hermosa historia. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo al compartirla contigo. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Maga la Maga Audiolibros para que no te pierdas ni una sola de mis próximas publicaciones.